ocasión, en Voz de Líderes, nos acompaña el doctor Óscar Arreta, actual jefe del Departamento de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio para la entrevista. Doctor, pues nos encontramos en el mes de noviembre y sabemos que en este mes se conmemoran distintas fechas enfocadas a la salud, siendo una de las más importantes el 17 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, tema en el cual usted es un líder de opinión. Por ello, nos gustaría que nos platicara un poco sobre el panorama actual de esta patología a nivel nacional, por favor. Bueno, antes de empezar, que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Se presentan alrededor de 2 millones de casos y van a fallecer alrededor de 1.800.000 pacientes cada año. En México, las cifras de cáncer de pulmón no llevan un control estricto de registro debido a que muchos pacientes fallecen con otros diagnósticos, porque muchos de esos pacientes no llegan a tener un diagnóstico. Fallecen con diagnósticos como neumonía, tuberculosis, y se estima que alrededor de 8 a 10.000 casos de cáncer de pulmón se presentan en México. Desgraciadamente, la mayor parte de los pacientes de cáncer de pulmón en nuestro país se van a detectar en etapas avanzadas, en etapas de estadio 4, es decir, cuando la enfermedad está metastásica, y las posibilidades de una curación son bajas. De tal manera que es muy importante poder hacer el esfuerzo para tratar de incrementar las etapas tempranas en nuestro país. Pongo el ejemplo que en países como Japón, 40% de las etapas son tempranas. En Estados Unidos, 26%. En Brasil, un país con características similares económicamente a nuestro país, 15%. Y en México solamente menos del 1% son etapas tempranas. Muy bien. Doctor, ¿también nos podría hablar sobre algunos factores de riesgo asociados a esta enfermedad, por favor? El cáncer de pulmón, la causa más importante es por mucho el tabaquismo. En el mundo, alrededor del 70-80% de todas las causas por cáncer están asociadas a tabaquismo. El tabaquismo no solamente produce cáncer de pulmón, incrementa el riesgo de cáncer en otras localizaciones como laringe, cabeza y cuello, páncreas, cervicuterino, hígado, vejiga, entre otros. Alrededor del 33% de los cánceres está asociado con tabaquismo. El cáncer de pulmón, por supuesto, está íntimamente relacionado con el tabaquismo. Pero no solamente es el único factor de riesgo, hay otros factores de riesgo. Y el cáncer de pulmón se presenta también en no fumadores. De hecho, si nosotros analizamos el cáncer de pulmón en no fumadores, sería la 6ª causa de muerte en el mundo. Es un problema también real. Y esto es importante porque tenemos el estigma de tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad, es una adicción. Y como tal debe de verse y no como si fuera alguna lección. Los pacientes que fuman y que tienen cáncer no se merecen esta enfermedad y tienen el mismo derecho que cualquier otro paciente a recibir la atención médica. El tabaquismo es una adicción y que es generada por la nicotina, que es una de las sustancias más adictivas que existe. Y hemos hecho poco para tratar de que los pacientes dejen de fumar o que de jóvenes no inicien con el tabaquismo. Entonces hay que quitarnos de la mente esto del estigma que ha repercutido muchas veces en el apoyo para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Otros factores de riesgo, particularmente en nuestra población, en el Instituto Nacional de Cancerología, solamente 55% de los pacientes fumaron, es decir, 45% nunca fumaron. Y las mujeres, 66% de las mujeres nunca fumaron.
Esto quiere decir que hay otros factores de riesgo y que tenemos diferente genética que nos predispone para cáncer de pulmón en nuestra población. Hemos hecho estudios genéticos de alteraciones genéticas en nuestra población y son diferentes las frecuencias de mutaciones. Y estos están asociados con genes de ancestría asiáticos que tiene nuestra población, como una alta proporción de pacientes en Latinoamérica, como Perú y Colombia. Y esto nos hace ser diferentes a la población caucásica. De tal manera que sí somos diferentes tanto clínicamente como moleculares en las poblaciones caucásicas de Europa y de Estados Unidos. Entonces tenemos otros factores de riesgo, como es también la exposición al humo de leña, que se presenta en 26-28% de los pacientes aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Generalmente este grupo de pacientes son adultos mayores que tuvieron más de 30 años de exposición al humo de leña porque estuvieron cocinando sus alimentos o calentando sus hogares. Y generalmente esta población es una población muy vulnerable económicamente. También están otros factores de riesgo como la exposición a radiación, a la exposición a metales como asbesto y a inflamación, la misma tuberculosis o procesos inflamatorios autoinmunes, enfermedades inmunitarias del pulmón pueden incrementar el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces son diversos los factores de riesgo de cáncer de pulmón. Y bueno, pues esto nos habla de que es diferente también los factores de riesgo en nuestra población. Y por supuesto esto nos ayuda también a determinar qué medidas públicas debemos hacer para reducir el riesgo de esta enfermedad. Muy bien. Doctor, ¿también nos podría detallar cuáles son los síntomas y signos que se manifiestan en pacientes que padecen cáncer de pulmón, por favor? No, desgraciadamente los síntomas son muy inespecíficos, como tos, pérdida de peso. Ya cuando el paciente empieza a tener falta de aire o tos con sangre, que es muy característico del cáncer de pulmón, aunque no necesariamente se presenta en todos los pacientes, la enfermedad ya está avanzada. En las etapas tempranas, el cáncer se presenta de manera asintomática. Entonces, muchas veces nosotros detectamos el cáncer de pulmón en etapas tempranas como un hallazgo en algún estudio radiológico que se realiza en la valoración para algún tipo de cirugía o tratamiento. De hecho, hemos tenido etapas tempranas solamente en un 1% de los pacientes, excepto en el 2021 y en el 2021, en el cual los pacientes se encontraban con hallazgos de un tumor cuando se hacían tomografías por el COVID. Cuando sospechaban COVID, se hacía la tomografía y se encontraba. Hemos tenido 7 a 8% de etapas tempranas en estos 2 años. Esto nos habla de la importancia que tiene la detección temprana por medio de tomografía. Entonces, los pacientes son asintomáticos en etapas tempranas y en etapas avanzadas, pues cuando se presenta dolor en algún hueso, es la presencia ya de metástasis, convulsiones o síntomas neurológicos cuando hay metástasis cerebrales. Cuando hay falta de aire es cuando ya se obstruyó un bronquio o hay líquido en el pulmón, y esto también nos habla de una etapa avanzada. Pérdida de peso y ya alteraciones en el estado funcional con deterioro físico muy importante, también ya son etapas avanzadas. Entonces, desgraciadamente, una sospecha de diagnóstico por cáncer de pulmón en etapas tempranas no se tiene. Lo que es importante es que si un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea bronquitis, persiste con tos o incrementa la tos, pues hay que sospechar también en este tipo de enfermedad. La persistencia de estos síntomas debe hacer sospechar de que puede haber algo más que una infección. Y es importante también la educación del médico de primer contacto para poder sospechar la enfermedad y poder ser referido de manera temprana al paciente para su mejor atención. Muy bien. Doctor, además de la tomografía, como bien comentaba, ¿a través de qué otros estudios o pruebas se puede diagnosticar el cáncer de pulmón? Bueno, cuando estamos hablando de screening o de tamizaje, detectar el cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo, que es en pacientes entre 55 y 74 años de edad, y en aquellos que tienen una historia de tabaquismo por más de 20 años fumando una cajetilla al día, es decir, sacamos un índice
de tiempo y cajetilla fumada al día. Sacamos lo que es el índice tabáquico. Cuando es mayor de 20, nosotros podemos hacer una tomografía de baja dosis. Es decir, una tomografía en la cual se tiene una radiación, niveles de radiación bajos. Podemos detectar cáncer de pulmón hasta en el 70% de los pacientes cuando tienen una lesión. Entonces, es fundamental. Si nosotros, para poner en contexto, si nosotros tuviéramos que hacer, tenemos que hacer 1500 mastografías para salvar la vida de una mujer con cáncer de mama, y es muy claro que la mastografía pues es muy importante. Nosotros tenemos que hacer 320 tomografías para salvar la vida de un paciente con cáncer de pulmón con factores de riesgo. O sea, es mucho más eficiente, pero no se hace. Uno es el estigma de tabaquismo. Dos, las dificultades que tienen que hacer la tomografía en nuestro grupo de pacientes, porque la mastografía o el Papá Nicolau o la colposcopía en caso de cáncer cervicuterino están hechas para detectar cáncer de mama y cáncer cervicuterino, respectivamente. La tomografía que se utiliza para hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón se utiliza para estadiar, para encontrar el tumor de cualquier cáncer, para otras enfermedades como neumonías, como abscesos. Entonces la tomografía es un instrumento que se utiliza en la práctica médica para muchas enfermedades y que además está saturado. Entonces ahora, además de si tenemos una dificultad para hacer tomografías en los pacientes enfermos, pues tenemos más dificultad para hacer tomografías en pacientes no enfermos y hacer tamizaje. Además, la tomografía tiene un mayor costo y adicionalmente el hacer la biopsia en un sujeto que tenemos una sospecha de cáncer conlleva mayor riesgo de complicaciones que una biopsia de cervix o una biopsia de cáncer de mama. Entonces todo esto también conlleva mayor riesgo y hace más difícil, además de tener las dificultades de la tomografía y además de quién interpreta la tomografía y además de quién va a tratar de manera integral al paciente con cáncer, con sospecha de cáncer. Entonces todo esto son retos que tenemos para hacer el tamizaje de cáncer de pulmón y el cual tenemos que estar un poquito orgullosos aquí en el instituto, que tenemos nuestro primer programa de tamizaje hecho en México. Hay un tamizaje también ya antecedentes en Brasil, pero aquí en México este es el primer lugar donde estamos haciendo ya tamizaje desde hace 6 meses y evaluando a los pacientes con antecedente de tabaquismo intenso. Hacemos una valoración integral, hacemos una tomografía sin costo y al paciente que tenemos la sospecha lo vemos ya aquí en la unidad funcional de manera multidisciplinaria y decidimos si este paciente debe ir a biopsia, seguimiento o a cirugía. Excelente. Doctor, también focalizándonos al área de oncología médica, ¿nos podría hablar sobre cuáles son los tratamientos más innovadores que existen actualmente para tratar el cáncer de pulmón? Tenemos 3 pilares para el tratamiento del cáncer y el cáncer de pulmón es un tratamiento multidisciplinario en el cual está la cirugía, el tratamiento sistémico, que es oncología médica, y el tratamiento de radioterapia. Además, tenemos otro grupo de especialidades que nos ayudan para tratar de manera integral. El área de neumología es básica, tratar a la enfermedad pulmonar en sí y las complicaciones que tienen los tratamientos oncológicos en el paciente. Y la rehabilitación pulmonar es fundamental, el cuidado paliativo, dolor, el tratamiento nutricional, el tratamiento emocional, depresión, ansiedad. Todo esto conlleva a poder tratar de manera óptima a los pacientes con cáncer de pulmón. Y hay grandes avances científicos no solamente en el área médica, sino también en el área de radioterapia, donde hay radiocirugía, hay tratamientos muy innovadores que tratamos de implementar aquí en el instituto para mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes. Pero no hay ninguna otra neoplasia que haya tenido un avance científico en los últimos 10 años más importantes como es el cáncer de pulmón, en los cuales
se han detectado más de 12 mutaciones, alteraciones genéticas en las células tumorales, en donde podemos encontrar un tratamiento específico para cada paciente. Y eso nos da la oportunidad de que los pacientes tengan una mejor respuesta, mejor tolerancia al tratamiento y, por supuesto, reduce costos al dar un tratamiento inespecífico de quimioterapia citotóxica. Entonces, para cada una de las mutaciones tenemos un tipo de tratamiento que hace que el tratamiento del cáncer de pulmón ya sea personalizado. Por supuesto, seguimos utilizando la quimioterapia en algunos casos y este tratamiento de terapia blanco o tratamiento biológico ha hecho que los pacientes antes tuvieran una sobrevida de 8 a 10 meses y actualmente mutaciones como el factor X epidérmico o la mutación de ALK, mutaciones muy puntuales, tengan expectativa de sobrevida de hasta 80 meses de mediana de sobrevida. Entonces hay un cambio radical. Y el área muy importante también, ha habido una revolución desde hace 6 años en el tratamiento de la inmunoterapia. La inmunoterapia, que puede ir sola, en combinación con quimio, en combinación con radio, ha modificado totalmente la historia natural del cáncer de pulmón. Tiene biomarcadores en donde hay algunos pacientes que pueden responder más al tratamiento de inmunoterapia. Mientras el cáncer de pulmón en los no fumadores tiene más mutaciones, en donde podemos dar un tratamiento específico oral, como de terapia blanco, la inmunoterapia tiene mejor respuesta en los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo. Y es como consecuencia de que el tabaquismo genera un mayor número de mutaciones inespecíficas que hace que estas mutaciones lleven a la generación de proteínas dañadas. Y estas proteínas dañadas son diferentes a las proteínas originales y funcionan como antígenos. De tal manera que los pacientes que fuman tienen mayor cantidad de antígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico. Pero las células tumorales, el cáncer, una de sus características, además de poder tener invasividad, formación de vasos sanguíneos, una característica es tratar de evadir el sistema inmunológico. Y entonces genera proteínas que inhiben a nuestro sistema inmunológico, particularmente a los linfocitos, que son los que orquestan la respuesta inmunológica. Lo que hace la inmunoterapia es bloquear los mecanismos de las células tumorales por la forma de cómo esconderse el sistema inmunológico, y los linfocitos se activan y atacan al cáncer. Entonces, entre más mecanismos de inhibición tengamos al dar inmunoterapia, mejor respuesta. Al tener mayor cantidad de antígenos, porque hay tumores que tienen pocos antígenos y hay tumores que tienen muchos antígenos. Generalmente los fumadores son los que tienen muchos antígenos nuevos, generan mejor respuesta. Pero también nuestro cuerpo es fundamental para la inmunoterapia, porque estamos utilizando nuestros propios mecanismos para atacar el tumor. Entonces, si tenemos pacientes que están desnutridos, con mal estado general, aunque les demos inmunoterapia, esos pacientes no van a alcanzar a responder porque no tienen las armas suficientes. Entonces, por eso es muy importante el contexto general del paciente. Excelente. Doctor, también sabemos que con motivo del 17 de noviembre, del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, el Instituto Nacional de Cancerología llevará a cabo la jornada de valoración pulmonar. ¿Nos podría hablar sobre en qué consiste esta jornada, por favor? Bueno, estamos promoviendo la detección temprana de cáncer de pulmón, particularmente en esta jornada, para hacer tomografías y valoración con el programa de Detecto, el cual se encuentra en redes sociales, y tenemos toda la información que está ahí para que los pacientes puedan comunicarse con nosotros. Adicionalmente, también a todos los trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología con un antecedente de tabaquismo,
que estamos haciendo también una encuesta de tabaquismo dentro de nuestro instituto para identificar pacientes de alto riesgo, hacerles pruebas de función pulmonar y hacer la valoración inicial integral para educar al paciente, prevenir complicaciones y detectar cáncer de pulmón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Invitamos a la población que fuma, que tiene antecedente de tabaquismo intenso, a venir aquí a sacar una cita con nosotros. Son pacientes que no tienen que tener cáncer, son pacientes precisamente pacientes con antecedente de tabaquismo y que queremos evaluarlo para tener un efecto de prevención. Y a su misma manera también aprovechamos para tratar de captar al paciente y tratar de integrarlo a la clínica de tabaco. Perfecto. Doctor, sabemos que esta jornada inicia el lunes. Sí. ¿Cuántos días se va a llevar a cabo? La detección temprana la queremos impulsar más todavía con más personal y que sea permanente, pero por supuesto la intensificación de la información en esta semana. Y va a ser una semana de hacer pruebas de función respiratoria para todos los trabajadores de nuestro instituto. Perfecto. Doctor, ¿algo más que desea añadir? ¿Algún mensaje que quisiera compartir para nuestra audiencia? El cáncer de pulmón, aunque estemos en una etapa avanzada, hay mucho que hacer por los pacientes. El tener un diagnóstico integral es muy importante, una atención integral. Hay mucho que hacer por los pacientes. Y lo más importante aquí es tratar de tener la mayor cantidad de información genética, clínica, para brindar la mejor opción de tratamiento. Estos tratamientos, desgraciadamente, son de alto costo. Estamos haciendo un esfuerzo para obtener estos medicamentos a través del Consejo de Salubridad, a través de la Secretaría de Salud, a través de la investigación. Y bueno, poco a poco estamos logrando tener más tratamientos oncológicos y esto modifica la historia natural de la enfermedad, haciendo que los pacientes puedan tener una expectativa de sobrevida larga, inclusive curarse. Pero sobre todo lo muy importante es tratar de prevenir detección temprana y sobre todo la educación a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a la gente que está fumando y que es difícil de poder dejar de fumar. Darles el apoyo para que dejen esta adicción y tratar de disminuir los factores de riesgo, que es lo más importante, la prevención. Excelente, doctor, pues le agradecemos muchísimo que nos diera este espacio para llevar a cabo la entrevista. Nosotros somos Voz de Líderes. Mi nombre es Alina Ávila y pues, nos vemos en la siguiente entrevista. No, muchísimas gracias. Gracias, doctor.